¿Listos? Vamos a recibir entonces la palabra con alegría. De verdad, qué bueno verles. Qué bendecido me siento por usted en esta tarde que nos acompañe. Hemos estado hablando y he estado tratando acerca de una serie la cual he titulado Revelación. La revelación de Dios, la revelación de la palabra, la revelación de su espíritu, para comprender todas aquellas cosas acerca de lo que Él nos quiere hablar. Así se llama la serie Revelación. Y estamos estudiando un libro. ¿Cuál es el libro que estamos estudiando? A ver, ¿cuántos han estado atentos? El libro de Efesios, ¿verdad? El libro de los Efesios. Hemos estado hablando acerca del libro de los Efesios. Hemos estado hablando acerca de lo que Dios inspiró a Pablo, de lo que Pablo quería y las oraciones de Pablo acerca de que quería una iglesia fortalecida, una iglesia que tuviera un espíritu de revelación y de conocimiento para poder avanzar y conocer más acerca de Él. Así que hace 8 días terminamos con una palabra en Efesios capítulo 3 y el verso 16. Y yo les dije que íbamos a iniciar esta prédica partiendo de ese verso. Y dice la palabra así, Efesios capítulo 3 y verso 16. Dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Eso dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3 y el verso 16. Esta fue una oración de Pablo por fortaleza para que el evangelio siguiera siendo revelado. Lo que él estaba pidiendo aquí es que fuésemos fortalecidos, y está hablando ahora de dos partes, dos hombres, un hombre interior y un hombre exterior. Lo que le está hablando es al espíritu. Ese era el deseo y el anhelo de Pablo en su oración, el que fuéramos fortalecidos, porque yo les hablaba, necesitamos realmente ser fortalecidos todos los días de nuestra vida, ¿sí o no, amada iglesia? Que desmayamos, como que nos cansamos, y el pueblo de Dios cae, y dice la Biblia que perece porque se cansa, porque se desanima. Es muy fácil que nosotros nos desanimemos por cualquier circunstancia, y esa fue la oración de Pablo. Ahora, como les venía diciendo, toca dos tipos de hombre, el interior y el exterior. Así que en el capítulo 4, y aquí quiero que empecemos a desglosar esta palabra, Efesios capítulo 4 y verso 22. ¿Lo tenemos allí, Minor? Mira lo que dice la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Verso 23. Y renovaos en el espíritu de ¿dónde? De vuestra mente. Verso 24. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Mira que está hablando de dos naturalezas, de dos hombres, un hombre viejo, ¿verdad? Y un hombre nuevo. Y lo que está entre el verso 23 y 24, tenemos entre el verso 22 y 24, dice que para que esa transición ocurra, lo que tenemos que hacer es renovar. Me lo pones el verso 23, por favor. Y renovaos en el espíritu de nuestra mente. Entonces, para que haya esa transición del hombre viejo al hombre nuevo, ¿qué es lo que tenemos que poner en práctica? Renovar nuestra mente, no para pensar conforme piensa el pastor, ¿verdad? Sino para pensar bíblicamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Así que el tema en esta tarde le he titulado, no es falta de algo, sino mentalidad de esclavitud. No es falta de algo, sino mentalidad de esclavitud. ¿Cómo así, pastor? Bueno, vamos a empezar entonces a desglosar este título. Mira, y quiero comenzar con 3 historias verdaderas, veraces, que tienen un hecho en común. Y esta primera historia, yo quiero que usted esté bien atento, porque esta primera historia tiene que ver con los Estados Unidos de América. Si usted no aprende Biblia, por lo menos va a aprender algo para los que quieran sacar la ciudadanía americana, porque eso le van a preguntar. Resulta que en el año 1863, entre el año 1863 y 1865, ocurrió un hecho sin precedentes que marcó la historia de los Estados Unidos de América. Y fue que un presidente llamado Abraham Lincoln
empezó una guerra y empezó una lucha, una batalla para defender los derechos de la esclavitud, para libertar a los esclavos oprimidos, los afroamericanos o negros de ese entonces, que se concentraban en Mississippi, Luisiana y otros estados. Él lo que quería, empezó una lucha para que ellos fuesen libres y tuvieran los mismos derechos y las mismas condiciones que el ciudadano común. Resulta que en 1865 Abraham Lincoln por fin puede abolir la esclavitud después de guerras, muertes, oposiciones, pero consiguió el sueño de libertad, porque este es conocido el país ¿de qué? De la libertad, ¿verdad? Y él consiguió que la raza negra fueran liberados de la esclavitud. Los medios en ese entonces, los periódicos, rápidamente imprimieron y corrieron la voz por los estados, como le decía, de Alabama, Mississippi, Luisiana y Georgia, y titulaban que la esclavitud había sido abolida. Eso fue lo que ellos, los titulares, todos empezaron a lanzar, y esas eran las noticias que estaban corriendo. Así que el artículo 13 de la Constitución pudo establecer esta ley y rápidamente entonces se corrió la voz de que la esclavitud había sido abolida. Pero lo triste de la historia fue que ellos continuaron viviendo como esclavos. Le preguntaban, estudiando la historia, le preguntaban a algunos de los periodistas de la época que registraron en los libros de historia, le preguntaban a aquellos ex esclavos, porque ya no lo eran, que si conocían algo acerca de Abraham Lincoln y que si conocían algo acerca de lo que había pasado, de ese hecho tan impresionante que marcó la historia de esta nación. ¿Sí o no, amada iglesia? Y ellos decían: no conocemos mucho acerca de lo que ha pasado y tampoco sabemos mucho acerca de Abraham Lincoln. ¿Y sabes qué? Continuaron tristemente viviendo en esclavitud. ¿Sabes por qué? Porque no era falta de algo, sino que seguían con una mentalidad de esclavitud. Ellos era una generación que venía tan marcada de esclavitud que no sabían cómo vivir en libertad. Tremendo eso, ¿verdad? Tremendo. Y usted lo puede comprender, su mente no sabían cómo vivir, no sabían cómo hacerlo. Por eso la Biblia dice que el pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Así que el segundo hecho sucede, y ya me voy a ir con respecto a la palabra del Señor. El segundo hecho sucede con un pueblo que es el pueblo de Israel. Y usted encuentra la historia del pueblo de Israel y tiene que ver con esto también. Es el segundo libro de la Biblia, el libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, ¿usted sabe qué significa Éxodo? ¿Usted ha leído Éxodo o usted ha visto las películas del Éxodo de Moisés cuando sacó a el pueblo de la esclavitud, ¿verdad? Que cruzaron el Mar Rojo. ¿Sabes qué significa Éxodo? Éxodo significa libertad, salida del cautiverio. Eso significa Éxodo. Pero esta segunda historia, ya hablándolo bíblicamente, también Dios levantó a un hombre llamado Moisés para libertar a un pueblo llamado Israel que estaba esclavizado. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba esclavizado Israel? 430 años. El pueblo había sido mentalizado para hacer ladrillos de barro, adoquines de barro, para construir ciudades de almacenaje, para construir las ciudades de los egipcios. Y ellos tenían en su mente nada más eso, que habían sido esclavizados para trabajos duros. 430 años, pero aparece y Dios levanta un hombre, porque en el corazón de Dios siempre ha querido es que el pueblo tenga libertad. Esa es la historia de la palabra del Señor en el Éxodo. Así que lo triste también de esta historia es que cuando ustedes conocen, Dios levantó a Moisés, lo manda con las plagas, va y le habla al faraón, presiona a faraón para que el pueblo salga. Pero lo triste de la historia es que cuando el pueblo empieza a salir y empieza su éxodo, lo que tomaba unos meses nada más, según los eruditos bíblicos, hacia su libertad, algunos dicen que nada más tomaba 3 meses. ¿Sabes cuánto duraron ellos dando vueltas en el desierto? 40 años. Y lo triste de la historia es que no entraron a la promesa.
nunca entraron a la tierra prometida. ¿Ven cómo tiene que ver con la historia de Louisiana, Mississippi, la esclavitud negra? Entonces mira cómo no es la falta de algo, sino la mentalidad de esclavitud. Y la tercera historia, la cual quiero compartir, data de nuestros días. Es acerca de nuestros días, es acerca de nosotros, en donde muchas personas siguen viviendo también en esclavitud. Porque no se ha recibido o no se ha entendido que también el Padre mandó un libertador hace 2000 años para que en nuestras vidas estableciera una constitución aquí, unos derechos de libertad. Y lo triste de esa historia, ¿sabe cuál es también? Que aún en este tiempo muchos dicen: he escuchado de ese Dios, he escuchado que me han hablado, pero no sé mayor cosa. Y esa es una triste historia, tan triste como la del pueblo de Israel y como la de los esclavos americanos. ¿Sí o no, amada iglesia? Entonces mira cómo tienen el mismo patrón de que no necesitaban algo, sino lo que el problema de ellos, ¿cuál era? La mentalidad de esclavos, mentalidad de esclavitud. Así que el Señor Jesús hizo muchas enmiendas en nuestra constitución. Esta es nuestra ley, nuestra constitución, en donde nos dice que Él nos libertó del pecado, pero al igual de esos esclavos, muchos no saben. Mira lo que dice Oseas capítulo 4 y verso 6. Dice que el pueblo, mi pueblo, fue destruido porque le faltó ¿qué? Conocimiento. Así que lo común en estas historias lo resumí en una frase, y es que el problema no es falta de algo, sino mentalidad de esclavitud. ¿Me está escuchando en esta tarde? ¿Me está entendiendo en esta tarde, amada iglesia? ¿Verdad que no era que el pueblo necesitaba tal vez libertad, no era que necesitaban tal vez que les dieran más tierra al pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el problema no era falta de tierra, era mentalidad de esclavitud. Así que el problema, a veces mucha gente vive encerrada como que el problema es algo. Y usted ve que la gente está desesperada y está siempre como diciendo: si consiguiera esto, si consiguiera lo otro, como que tiene metas a corto y largo plazo, pero resulta que a medida que va consiguiendo sus metas, nada le va a llenar, nada lo va a hacer libre realmente, nada. Mira, puede conseguir lo que siempre ha anhelado. Yo conozco mucha gente que siendo niños o jóvenes han planeado un futuro, lo han conseguido, pero sus vidas siguen vacías porque no es llenar algo. Por ejemplo, conozco mujeres que algunos dicen, y en Colombia hay un adagio, un dicho que dice que después de los 40 como que les va dejando el tren. ¿Usted ha escuchado eso? Y ellas se sueñan como que les deja el tren y que van persiguiendo un tren y que se les va el hombre y no lo consiguen. Y resulta que siempre están pensando que como que eso es lo que les falta y les va a llenar. Y se adelantan a los propósitos y empiezan a buscar en sus fuerzas y piensan que el casarse, eso les va a solucionar un problema que no es el punto. Es como cuando usted tiene un neumático y tiene en el neumático un tornillo o un clavo. Y usted le echa aire al neumático, pero usted anda unos kilómetros y vuelve y se baja el aire y se desinfla. Y usted vuelve y le echa, y resulta que el problema no es de llenar con aire, el problema es de reparar el daño. Y muchas veces es llenar el vacío, entender que nada, ninguna cosa, ni nadie podrá llenar el vacío que solo Dios puede llenar en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces muchos empiezan a echar aire, muchos un poquito por aquí, por allá. Entonces la mujer dice: ok, me voy a casar. Este hombre como que es el príncipe azul, el hombre de mi vida. Se casa y piensa que eso la va a hacer feliz, y resulta que no la hace feliz. O viceversa también el hombre. Y resulta, bueno, algo está haciendo falta, echemos más aire aquí. Y resulta que entonces por llenar ese vacío, dice, ahora está haciendo falta, tal vez están haciendo falta hijos.
tienen hijos, pero aún los hijos tampoco pueden llenar ese vacío y se pasarán toda la vida buscando, no, entonces ahora ya no son hijos, tengamos nietos, y tienen nietos y tampoco, porque el problema no era de un neumático desinflado, era el problema era reparar una grieta, era reparar un daño que está en el corazón, que solamente Dios puede llenar. Y se morirá buscando llenar, satisfacer llenar ese vacío, pero solamente Él lo puede hacer. ¿Sabes por qué? Porque el problema no era la necesidad de algo, la falta de algo. ¿Cuál era el problema? La mentalidad. ¿Me está escuchando, amada iglesia, en esta tarde? Y quiero darte una anécdota en esta tarde. Y hay una anécdota que habla de dos pescadores. Y dos pescadores, dice esta anécdota, allí tengo una imagen para que me la acompañes. La anécdota dice, es del pescador, que estos dos hombres estaban a la orilla del río y que los dos hombres comenzaron a pescar. Uno de los hombres llevaban los dos tiempo allí, pero un hombre no había podido pescar nada, pero el hombre que estaba a la otra orilla, resulta que cuando cogía peces grandes y se daba cuenta que eran peces grandes, los sacaba y los medía y veían que eran muy grandes y los devolvía al lago. Y volvía y picaba algo. Y cuando picaba y veía que nuevamente sacaba y veía que era un pez grande, lo devolvía al agua. Y sacaba peces chicos, los metía en su cesta, pero los peces grandes lo devolvía al agua. Y esto causó curiosidad en el otro hombre y le pregunta y le dice: caballero, yo llevo mucho tiempo aquí mirándolo a usted, veo que usted los peces grandes los devuelve al agua y los peces chicos usted los mete a su canasta. ¿Por qué está haciendo usted eso? Y la respuesta de ese hombre, que es probablemente la que da mucha gente, y le dice: caballero, lo que pasa es que en mi casa yo tengo una parrilla muy pequeña y los peces grandes no me caben en la parrilla, por eso necesito solamente conseguir peces pequeños. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué, amada iglesia? Es tiempo de ensanchar su parrilla. Es tiempo de ensanchar el sitio de su tienda. Porque no es la necesidad de peces, es la mentalidad de esclavitud. No sé si me hago entender en esta tarde. Y muchos tal vez necesitamos en esta tarde ensanchar esa parrilla. Porque como que siempre estamos buscando peces pequeños, cuando hay una libertad que el Señor nos dice: mira la herencia tan grande que tengo, para que vivan y disfruten esa vida que yo les he venido a dar. ¿Me está escuchando, amada iglesia? Así que mira, Efesios 4:22, por eso dice la palabra del Señor: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira que es despojarse, es quitarse, ¿verdad? Es como desvestirse, es como quitar ese viejo hombre. ¿Por qué? Porque dice que está viciado, que no sirve, que viene con deseos engañosos, que viene con deseo pecaminoso, que no nos va a ayudar para poder cumplir la visión y la voluntad que Él quiere hacer en nuestra vida. Así que eso de despojar, eso es como cuando, no sé si en sus países también, cuando a fin de año, se acaba el año, usted viste un muñeco y le decimos el año viejo, ¿sí o no? Y usted lo viste y lo rellena de la pólvora y lo quema, ¿verdad? Y usted lo quema y usted dice: wow, que se fue el año. Entonces eso es lo que dice la palabra. Pero yo quiero que usted se despoje de ese año viejo y lo queme. Pero no que siga usted cantando, me vaya a decir: yo no olvido al año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas, ¿no? No, despójese de ese viejo hombre. ¿Qué de bueno tiene que le deje una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra? Eso es una bendición, que le haya dejado una buena suegra, ¿verdad? Pero despójese, de verdad, de la pasada manera de vivir. Por eso Él está diciendo: y vístanse del viejo, del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad, de verdad. Así que aquí el problema es que lo viejo y lo nuevo no son compatibles. Porque es que a veces nos despojamos de algunas cosas. Queremos la vida nueva, pero como que guardamos algunas cosas del año viejo. Usted no sale, usted no compra un par de zapatos nuevos y se pone uno viejo y uno nuevo, ¿verdad?
No puedes. Y como que en Dios, como que a veces queremos guardar esos compartimientos o algunas cosas y áreas de nuestra vida. Y el Señor lo que está diciendo es, despójense de esa pasada manera de vivir, porque lo viejo y lo nuevo no son compatibles. Ahí hay una imagen, lo viejo y lo nuevo no son compatibles. Vestir del nuevo hombre es dejar esas cosas viejas. No podemos actuar en libertad. Eso no es un reptiliano, ¿no? Como está de moda que dicen que no, ¿verdad? Despojarse, lo viejo y lo nuevo no son compatibles. Así que, ¿por qué? Porque no podemos actuar nuestra libertad. O sea, la libertad que el Señor nos dio no se puede actuar. Yo no puedo fingir que soy libre, y tristemente hay mucha gente así. Que con lo viejo cree que tiene lo nuevo, pero realmente no lo está viviendo, simplemente actúa. Así que no podemos obviar, para tener esa transición entre lo nuevo y lo viejo, la clave es el verso 23 que dice, renovar el espíritu de nuestra mente, que se revele esa libertad en nosotros. Mente involucra revelación y entendimiento en el conocimiento de Él. Mira que aunque los esclavos de Luisiana y Mississippi de Estados Unidos en la antigüedad los quisieron vestir con la ropa de la época, ¿sabes qué pasó? Ellos tenían un problema que radicaba en su mente. ¿Y cuál era ese problema? Que todavía sentían temor y vergüenza. Porque su color, ellos salían y sentían que todavía los miraban. ¿Sabes cuál fue el problema de esto, amada iglesia? Que esa generación, tuvo que pasar esa generación para que una nueva generación resurgiera y realmente comenzara a vivir y a experimentar lo que era la libertad. Porque no era un problema de cosas, no era un problema de tener, ¿verdad? Era un problema. No era tener la ropa, porque ya tenían la ropa, los sombreros de la época, se podían vestir con zapatos como cualquier persona, pero era un problema en su mente, en donde se sentían con temor y vergüenza. ¿Me está escuchando, amada iglesia? Así que tuvo que pasar una nueva generación, surgir una nueva generación para aceptar esa nueva vida de libertad. Y hoy yo te vengo a decir, amada iglesia, New Generation, una palabra de libertad. Yo te traigo una palabra de libertad. Yo te vengo a decir que tú eres esa nueva generación que tiene que romper esa esclavitud, que tiene que romper toda esclavitud. Porque no me digas que en tu familia no hubo esclavitud y en los pasados y generaciones pasadas tal vez había esclavitud que nos limitaron y nos hicieron pensar y nos insertaron una parrilla tan pequeña que a veces nos costó o nos cuesta como que mirar los peces grandes, porque siempre las limitaciones fueron tantas. Tal vez nos decían no hay, no se puede. Tal vez nos insertaron un chip en donde nos decía tenemos que ser esclavos a la enfermedad porque en esta familia siempre se sufrió de cáncer, o en esta familia siempre se practicó esto, lo otro, y nos insertaron una serie de conceptos. Y yo te vengo a libertar en el nombre de Jesús. Yo te vengo a decir, la esclavitud te decía en aquel entonces, les decía a ellos, negro, hasta aquí llegaste. Y a nosotros la ley y la esclavitud y la mente a veces nos dice, negro, hasta aquí llegaste. Y lo digo con mucho respeto. Usted recuerda en el templo, cuando llegaban al templo, allí tengo una imagen, había una limitación en el templo de Moisés, el modelo de Moisés. Estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo, y en medio que estaba ese velo, en donde como que nadie podía pasar ahí, solamente el sacerdote una vez al año tenía que purificarse y podía entrar. Por eso yo digo, la ley te decía, negro, hasta aquí llegaste, de ahí para allá no pases porque te mueres. No había libertad, el pueblo estaba esclavo a lo que pudiera ser el sacerdote, a lo que pudiera ser el sacrificio por medio del cordero. Pero miren lo maravilloso de esto. Hoy te vengo a traer esa revelación de libertad que dice que el velo en mi mente se tiene que romper. Esas limitaciones que te dicen que no pases más, esas limitaciones de esclavitud, que si en tu familia hubo divorcio, que si en tu familia hubo escasez, que si en tu familia predominó el alcoholismo, que si en tu familia habían dependencias de medicamentos para dormir, esquizofrenia, de medicamentos. Mira,
tú ya no te preocupes por eso. Tú dices, ese velo se rasgó y yo veo en libertad a aquel que pagó en la cruz y que dice que por sus llagas fui sano y fui curado. Aquel que dice que me dio el castigo de mi paz fue sobre él y yo no tengo que llevar ninguna enfermedad. Aquel que dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados. Mi casa y yo estamos guardados, serviremos al Señor. La esclavitud de la enfermedad se cambia por sanidad. La esclavitud de ataduras a medicamentos se cambia por todo el castigo de su paz. La esclavitud del viejo hombre viciado ahora dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le dan la gloria al Señor, amada iglesia. Se rompe ese velo. Yo no sé si me estoy haciendo entender en esta tarde. Se rompe el velo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. En la segunda historia, mira, amada iglesia, no era falta de algo. Porque no es falta de algo, es que mentalidad de esclavo, mentalidad de esclavitud. En la segunda historia, en el Éxodo, usted lee Éxodo y usted verá que el problema no era falta de algo. Usted verá que era mentalidad de esclavitud. Así que el resultado de eso ya lo vimos, 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Usted se imagina eso? Una generación que nunca poseyó la promesa. En estos días hablaba con alguien y me decía, pastor, qué bueno que estamos aquí en la tierra que fluye leche y miel. Gente que está migrando, pero yo le decía, eso depende también. Porque a los pocos días cuando están aquí, y he conocido mucha gente que a los pocos días que están aquí empiezan a comparar y a decir, pero es que allá en mi país, pero es que allá era diferente, pero es que allá así nos da, pero es que allá una cosa y lo otro, pues negro, devuélvete. ¿Sí o no? Sencillo. ¿Qué hace usted hablando mal de un país que le está dando todo? ¿Qué hace usted hablando mal de un país que si usted dice que, porque el problema no es que la falta de algo, es la mentalidad de esclavitud, ¿verdad, amada iglesia? Así que hay que entender eso, no lo pensemos de esa manera. El problema no es falta de algo, es mentalidad de reino, de entendimiento en los propósitos de Dios. Si me das instrumental, mira que cuando en el libro de Éxodo, cuando vino el pueblo saliendo de esclavitud de Egipto, llegó un momento en que llegaron a un lugar en donde les faltaba camino. Se les acabó el desierto, se les acabó el camino, ¿verdad, Charles? Se les acabó. ¿Y qué se encontraron al frente? Mar, agua. Entonces, ¿cuál era el problema? Falta de tierra, ¿será? Mentalidad de esclavo. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegaron allí, mira lo que ellos dijeron. Éxodo capítulo 14, verso 11 y 12. Yo con esto quiero decirle que a veces nos centramos tanto en lo que nos falta que olvidamos todo lo que tenemos. Y renegamos a veces por lo que nos falta, pero no nos damos cuenta de todo lo que tenemos. ¿Verdad? Que son las riquezas inescrutables de las que habla la palabra. Así que cuando faltó camino, ellos dijeron en Éxodo 14 y verso 11, y dijeron a Moisés, ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Verso 12, ¿no es esto lo que te hablábamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Wow, mira la mentalidad de ¿qué? De esclavitud. ¿Será que les faltaba camino? El Señor les abrió el camino y ellos empezaron a pasar, pero ellos seguían con su mente. Así que ellos preferían la seguridad de la esclavitud que la bendición de la libertad. Y cuando no nos despojamos de ese viejo hombre, porque a veces, como yo les digo, la gente piensa que venir a Dios, como que Él nos va a quitar, como que nos va a quitar a lo que estamos aferrados a ese viejo hombre. Pero al contrario, lo que Él te dice es, dame eso, que tengo algo mejor, una mejor vida, algo, pero nos agarramos tanto
Y todo está aquí. Agarramos tanto esa parrilla que el Señor te dice, te quiero dar una más grande, ¿verdad? Pero no la soltamos. Entonces, prefiere el mundo la seguridad de la esclavitud que la bendición de la libertad. Primera de Satanás 2:20, más vale viejo conocido que nuevo por conocer. ¿Sí o no, Omar? Porque nos gusta lo conocido. ¿Cómo voy a soltar esa parrilla? ¿Cómo voy a soltar esto? Si esto es lo que me da mi seguridad. Y eso le pasaba al pueblo. Porque no era falta de algo, era mentalidad de esclavitud. ¿Sí o no? Cuando les faltó comida. Pero bueno, yo quiero decirles, ¿el Señor suplió o no suplió? Suplió, abrió el mar. Eso fue impresionante. Yo digo, wow, de verdad que esa escena debió ser mágica. Usted imagínese, maravillosa. Váyase usted a West Palm Beach, bueno, a las playas de Miami, y que el mar se empiece a abrir. Wow, eso maravilloso, ¿verdad? Es algo que en la mente. Y aún así, ellos pasan, y el Señor les dice, bueno, les voy a, no solamente, listo, les faltaba camino, les doy camino. Y no solamente eso, les voy a dar columna de fuego en la noche para que les guíe y una nube en el día para que los guíe y no se pierdan. Y entonces empezó a faltarles comida y empezaron a sentir hambre. ¿Será que el problema era la falta de comida? ¿O cuál era el problema? Mentalidad de esclavitud. Y mira lo que dicen en Éxodo capítulo 16 y verso 3. Y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Mentalidad de esclavo. ¿Por qué cuando el Señor te pide algo, o sea, como que no nos gusta incomodarnos, y nos incomoda, y ahí mismo, mira cómo era el pueblo? Ellos no necesitaban, ok, listo, les faltaba pan, bueno, les voy a dar maná, y les enviaba maná de día, y en la tarde les enviaba maná, ¿verdad? Y les dio, nosotros decimos en Colombia ñapa, ñapa es como la añadidura, no sé cómo le dicen en su país, ¿verdad? Entonces les dijo, bueno, y si se cansan del pan les voy a dar carne, codornices también. Míralo, él es el Dios del más. Entonces no era la falta de comida, porque Dios es abundante y siempre da más de lo que pedimos. Amada iglesia, ¿cuál era el problema? Mentalidad de esclavitud. Así que tu problema no es la falta de algo, amada iglesia, es que renueves, cambies ese chip, la parrilla en tu mente, y digas: Señor, yo sé que tú eres un Dios del más. Yo sé que tú me vas a dar más. Yo sé que no es falta de esto. Y tu oración va a cambiar. Cuando tú entiendes esto, amada iglesia, tu oración cambia. Cuando tú entiendes esto, tú dices: bueno, yo sé que tú eres poderoso. O sea, esto que me está haciendo falta, ya sé que tú lo vas a suplir. Busco el reino de Dios. Y qué bueno que usted esté aquí, los que nos ven a través de esta transmisión. Que les envío un saludo desde aquí. Les amamos, les bendecimos en Colombia, en Bogotá, en Fusagasugá. Yo sé que nos están viendo. El Señor les bendiga. Gracias por sus saludos. Así que el problema no es falta de algo. ¿Qué era? Mentalidad. Les faltó agua. Entonces ya, ¿con qué vamos a bajar este pan y con qué vamos a bajar esta carne? Mándanos la soda, ¿verdad? La Coca-Cola, ¿qué pasó? Y entonces, ¿qué? ¿Y aquí de dónde vamos a tener agua si es un desierto? ¿Será que ese era el problema, amada iglesia? Aló, yo le pregunto en esta tarde, ¿ese era el problema? ¿Falta de agua? ¿Usted qué dice? ¿Usted ha aprendido algo en esta tarde? ¿Verdad que sí? ¿Cuál era el problema? Y mira lo que contestaron. Éxodo capítulo 17 y verso 3. Mira que si usted tuviera a los israelitas, usted le provocaría como don Ramón al chavo, darles un coscorrón. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? ¡Toma! Porque les abre el mar, les da comida, pero mira, ¿sí o no? A usted no le provoca, ¿verdad? ¿Qué les pasa? Mira lo que dicen. Así que el pueblo allí tuvo sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Qué hizo el Señor? Tienen sed de una roca que hizo brotar manantiales de agua. Y el pueblo se saciaba.
Entonces, amada iglesia, ¿será que tu problema es falta de algo? ¿O será más bien que necesitamos renovar nuestra mente y decir, yo sé que tú provees, yo sé que tú eres el Dios del más, yo sé que el problema de Israel no era falta de tierra, era de mentalidad? ¿Sabes qué fue lo triste de esa historia real? Que nunca llegaron porque no cambiaron, porque era un problema de aquí. Y nunca llegaron a la tierra prometida. 40 años dando vueltas ahí, comiendo maná, codornices, por eso mismo, porque nunca lo entendieron. Una travesía que duraba meses, tal vez semanas, se convirtieron en años y nunca entraron. Y tal vez por no renovar ese entendimiento, y tal vez tú lo has visto en tu familia, muchos se quedaron y dando vueltas, y tú dices, wow, y el tío murió en lo mismo, y murió en lo mismo, mujeriego, alcohólico, drogadicto, tal vez, y la tía como también murió de cáncer y cosas, esclavitud. Pero tú dices, pero eso no me toca a mí, porque yo soy una generación nueva, que lo que a ellos les costó, a mí me lo han dado por gracia. Y la gracia del Señor dice que yo sí cambio y renuevo mi mente, me despojo de ese viejo hombre y veo sin una mentalidad de esclavitud, voy a recibir la bendición que Él ha prometido para los que le aman. ¿Cuántos reciben eso y le dan la gloria al Señor en esta tarde, de verdad? Así que por eso cuando no había esa revelación, muchos cantaron pero no adoraron. Cuando se abrió el mar rojo, dice la Biblia que ellos hicieron fiesta y cantaron, echó a la mar los carros del faraón. Usted ha escuchado esa canción que dice, echó a la mar los carros del faraón, jinete y caballo. La viejita cantaba, era echó a lavar los carros del faraón. No, echó a lavar, echó a la mar los carros del faraón. Dice que y ellos, muchos, ¿sabes qué hicieron? Nada más, como no tenían esa revelación, nada más cantaron. Pero los que sabían, ¿sabes qué hicieron? Adoraron, porque ver ese mar, decir, wow, qué Dios tan poderoso el que tenemos, ¿verdad? Qué Dios tan maravilloso. Muchos, los que tuvieron la revelación de ese Dios poderoso, de que no era falta de algo, sino de mentalidad, agradecieron y no idolatraron un becerro de oro. Esa es la diferencia, lo que hace la revelación de Él en nuestras vidas. Así que, diferente, y quiero contarte una última historia y con esto cierro. Diferente a lo que pasó con el hijo pródigo. Yo les he contado y les he hablado aquí mucho acerca del hijo pródigo. Usted recuerda esa historia, ¿verdad? El hijo que se fue, los dos hermanos, uno pidió su herencia, la malgastó, vivió perdidamente, pero luego dice que volvió a la casa de su padre. Mira que este hijo que se fue, él sí no tenía mentalidad de esclavo, y eso marcó la diferencia en lo que el desenlace de esa historia. Él fue diferente, y mira lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 15 y verso 14. El éxito de este hijo fue la revelación que tenía como hijo. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, ese fue el que salió de la casa. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó ¿a qué? ¿A qué? A faltarle. ¿El problema es falta de algo, amada iglesia? Según lo que usted ha aprendido en esta tarde. A ver, ¿el problema es falta de algo? No, es que mentalidad de esclavitud. Entonces comenzó a faltarle. ¿Y qué hizo él? Él pudo decir, bueno, me falta, estoy cuidando los cerdos, pues comamos la comida de los cerdos. Hagámonos y arrimémonos aquí a este hombre de dinero que me puso a cuidar cerdos, pues yo como de aquí. Si hubiese tenido mentalidad de esclavo. Pero ¿sabes qué hizo la diferencia? ¿Cuál fue el éxito de este hombre? Era que tenía revelación como hijo. Y mira, la revelación vino en el verso 17. Dice, y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre. Mira que él tenía claro quién era. Dice que volvió en sí. ¿Sabes cómo se llama eso? Revelación. Le faltó comida, pero él dijo, pero yo tengo un padre que lo tiene todo. Eso fue lo que le faltó, ¿sabes a quién? Al pueblo de Israel. Eso fue lo que le faltó a los esclavos de esta nación en el año 1863. La revelación de quiénes eran.
de que una vez que tú eres hijo, jamás dejarás de serlo, Iglesia New Generation. Así que, ¿qué tal vez está haciendo falta en tu vida? ¿Qué está haciendo falta? ¿Será que ese es el problema? Eso es lo que te frena, porque muchos como que condicionan a Dios y dicen, bueno, hasta que no solucione esto, hasta que no me des esto, hasta que no cumpla esto, y mira yo cómo estoy aquí, tal vez con hambre, con los cerdos. Pero yo te quiero decir, el problema no es ese. Si tienes un proyecto en tu vida, en tu familia, ¿qué te está haciendo falta? El problema no era falta de algo, era la mentalidad. Usted no sabe lo que es libertad hasta que la pierde y la valora. Este hombre, este joven, estaba en su casa y lo tenía todo, pero perdió la libertad, perdió todo, y luego sí lo valoró. Por eso cuando entendemos quién es ese Dios poderoso, podemos decir, Efesios capítulo 4 y verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, entonces me voy a despojar de ese viejo hombre que está viciado a los deseos engañosos, y voy a renovar mi mente con el Espíritu de Dios, y me voy a revestir del hombre nuevo, creado según Dios, en justicia y santidad de su verdad. Amén. Así que renovaos, renueven la mente, renueven la mente. La Biblia dice que tal cual piensa el hombre, tal es él. Así que vamos a estar de pie, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a mirar diferente en eso que tal vez esté haciendo falta. Yo hago una pregunta en esta tarde. Si usted cree que si el pueblo de Israel hubiese tenido otra actitud, hubiese llegado a la tierra prometida. Claro que sí, porque no era falta de algo, era que si hubiesen cambiado esa mentalidad, hubiesen llegado. Y yo te quiero decir que nada frene, nada, esa necesidad, esa falta que tienes allí, frene la bendición que el Señor tiene para ti. Así que si hay en esta tarde necesidad de algo, y los que nos ven, de salud, problemas económicos en la familia, con un hijo, financieros, vamos a orar, porque ese no es el problema. El problema es que tú entiendas que Él es el Dios del más, que Él es el Dios que puede proveer, que Él sigue haciendo brotar agua de las rocas, que Él sigue abriendo mares, que Él sigue haciendo que fluya del cielo maná. Él nos sigue alimentando. ¿Cuántos creen eso, amada iglesia, en esta tarde? Es el Dios del más. El que no lo haga físicamente, literal, como lo vieron ellos, no quiere decir que no lo haga. Mira, y yo te doy ese testimonio en esta tarde, esta semana que pasó, vi la mano de Él, cómo vinieron las codornices, cómo vinieron el maná, cómo Él lo hace de manera extraordinaria, cómo agua de la roca brota. ¿Sabes por qué? Porque yo creo en ese Dios maravilloso, porque mi mente, tuve que cambiar esa parrilla pequeña y decir, Señor, ensancha el sitio de mi tienda, de mi mente. Así que es el tiempo de ensanchar, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a verlo como Él quiere que le veamos. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, mi Señor, en esta tarde por tu palabra, mi Señor. Gracias por esta palabra que has traído para tus hijos, amado Dios. Gracias por esta palabra que se extiende aún más allá de este lugar y que se extiende a las naciones, Padre de la gloria. Yo bendigo en este momento, Señor, a tu iglesia, y te doy gracias, precioso Rey, porque tú eres maravilloso, porque hoy no alcanzamos a imaginar esas maravillas que tú hiciste con el pueblo de Israel, las maravillas que hiciste en los tiempos de sanidad, las maravillas que hiciste resucitando, sanando, bendiciendo al pueblo, haciendo señales, prodigios y milagros. Y sabemos y hoy entendemos que cuando alguien tuvo necesidad de algo, allí tú traías provisión. Y no solo provisión, sino que eras el Dios del más, el Dios que añadías, el Dios que en medio de una necesidad, Señor, en medio de la falta de algo, proveías más de lo que el pueblo esperaba. Nunca faltó el aceite en la vasija, Señor, y la harina en la tinaja no escaseó. Y ese es tu corazón, y ese es el Dios que nos quiere dar a entender en esta tarde, que no es la falta, Señor, de ese algo, sino que es entender que en mi mente se renueve conforme a la verdad
tuya, Señor, conforme a tu palabra, Dios del cielo. Y conforme a esa verdad, mi Señor, yo bendigo este precioso pueblo. Yo bendigo a tu iglesia. Yo bendigo a tus hijos, Padre Santo. Y declaro cielos abiertos sobre ellos. Que ellos y podamos entender, Señor, que tú eres el Dios del más. El Dios que ensancha el sitio de nuestra tienda, de nuestra mente, de nuestra parrilla, Padre de la gloria. Que se abren los cielos para peces grandes, para cosas grandes. Que hoy visionamos, Señor, y no solo nos centramos en lo que hace falta, sino que hoy, Señor, ya vemos que tú lo provees, pero que quieres, Señor, aún más allá, nuestra mente y corazón en ti, Padre, para que seamos agradecidos, mi Señor, y no condicionales contigo, y que te busquemos, Padre, por lo que somos, mas no por lo que necesitemos, Padre. Yo te doy gracias por tus hijos. Bendigo tu iglesia con salud, bendigo tu iglesia con provisión, bendigo el fruto de sus manos, bendigo el trabajo de ellos. Oro para que los negocios sean extendidos y expandidos, para que tu reino siga corriendo. Oro por el fruto de sus manos, su trabajo, todo lo que emprendan. Salud, Señor, sobre sus vidas, sobre sus cuerpos, en el nombre de Jesús, sobre sus familias, sobre sus hijos, Padre Santo. Declaramos la bendición tuya, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, en esta tarde. Gracias te damos, Señor, en ti confiamos, amado Dios, y yo te pido que te lleves todo aquello que no es tuyo, todo aquello, toda falta de algo en nuestra salud, toda falta de paz, toda falta de sueño, toda falta, Señor, tal vez de bendición en nuestra salud, Padre, ahora, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, trae vida, trae sanidad, trae poder y sanación, y trae salvación sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Iglesia, yo te bendigo. ¿Qué tal si levantas tus manos allí? Padre, yo bendigo estas manos levantadas y pido, Señor, como sacerdote tuyo, la bendición tuya, Padre, Hijo y precioso Espíritu Santo, esté con ellos esta semana y los lleves en bendición y victoria. Yo te bendigo, iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Puedes ir en paz y el pueblo de Dios dice amén.